Bueno, Dios le bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Usted que nos está sintonizando en esta mañana, donde quiera que se encuentre, le bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Acuérdese que si esta prédica es una prédica de bendición y tiene a alguien, por favor, compártala. No estamos buscando like, no estamos buscando aprobación, estamos buscando que usted conozca de un Cristo Salvador, un Cristo Redentor. Y nuestro único interés es que usted sea salvo. Amén. Entonces, Dios le bendiga, bendecimos su entrada y su salir en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Y gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Dios les bendiga. Hoy vamos a seguir hablando de un tema de que estuvimos el domingo, para los que no vinieron, estuvimos hablando del tema de los 12 leprosos. ¿Cuántos conocen el tema de los 10 leprosos? Perdón, era para estar dormidos. 10 leprosos, eran 10 leprosos. Y dice que Jesús iba de paso de camino a Emaús. No recuerdo dónde era que iba de un lado a otro, pero en ese caminar le salieron al encuentro 10 leprosos. Y esos 10 leprosos vinieron y gritaban y gritaban. Los leprosos no estaban como están ustedes, todos bonitos, vestiditos, perfumaditos, recién bañados. Y les conté la historia que ellos eran excluidos de la sociedad, eran desprendidos violentamente de sus familias, no podían vivir con sus familias, tenían su hogar de su familia y les dio lepra porque la lepra era considerada una enfermedad por el pecado. Esa enfermedad era considerada por el pecado, pero era curable. Dios podía curarla cuando Él quisiera, pero mientras tanto los que no eran curados, los que no estaban curados todavía, tenían que estar alejados, no recuerdo, 20, 30 metros, 50 pasos de cada persona, y ellos tenían que andar con harapos que los identificaran, que eran leprosos. No podían tener contacto con la sociedad, no podían tener contacto con su familia. ¿Ustedes imaginan los leprosos en esta época? Mi amor, mi vida, hijo. No había eso de poder hacer negocios por el celular. Totalmente eran desarraigados de todo el vínculo familiar. Totalmente eran aislados de la sociedad. No podían ir de la tienda donde la señora María. No podían ir a la tienda donde Plaza, como usted lo hace con libertad. No podían ir a comprar los huevos buenos que venden ahí en la avenida. Este es un amigo mío rico de 14,000 pesos. No podían. Y tenían unas campanitas. Y si no tenían campanitas, si había alguien cerca, tenían que gritar: leproso, leproso, inmundo, 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 inmundo. Trasegón hinchado, enfermo, con el dolor en el monte llorando, porque no puedo ver a mis hijos, porque no puedo estar con mi esposa, porque estoy mirando desde lejos mi hacienda, mi ganado, y no puedo hacer nada. Desechado por la sociedad, desechado por un pueblo. Resulta de que hubo un grupo, yo me imagino que ellos es que usted no ha visto que siempre nos tratamos de reunir en grupos. Dice la Biblia que un abismo llama a otro abismo, y eso pasa. Entonces ellos encontraron un grupo. Por eso mire con quién hablan. La palabra se dice: porque las malas costumbres se echan a perder las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos eran leprosos, y entre leprosos se entendían. Anden como chincheros, y si usted se vuelve chinchero, y se va a entender. Ande con ladrones, y se va a entender con ladrones. Ande con borrachos, y se va a entender con borrachos. Y se va a identificar con ellos, y van a hablar, y no va a haber incomodidad. Entonces yo me imagino que se consolaban entre ellos, decían: mira, yo tengo esta más larga, esta polla más larga, mira que a mí me cayó aquí, mira que la otro, y hablaban, y tal vez lloraban juntos, pero sin esperanza, resignados. No sé qué te puede estar pasando a ti, si tal vez tengo una lepra, porque yo, por pecar y apartarme del Señor,
y escúcheme, me da vergüenza decirlo, pero para testimonio suyo, y nunca lo he hecho en público, no sé, por cabecidura, por apartarme del Señor, me dio lepra. Y aunque el Señor me sanó, tengo consecuencias de esa lepra. Llevo 25, 26 años sin ver a un hijo por esa lepra, porque pequé y me dio lepra. Pero yo confío en que Dios un día va a restaurar mi relación con mis hijos. Amén. Porque también grito como los leprosos, porque ellos vieron, dice, en el camino a Jesús y le era necesario pasar por ahí. Y la palabra necesario implica que no era que no hubiera otro lugar geográfico, otro camino. Sí lo había, pero dice la Biblia, dice, establece, donde dice Lucas, que era necesario que él pasara por ahí. Y el Señor está diciendo desde el cielo, es necesario que hoy pase por la vida de Luyané, de María, de Félix, de Bella, de nuestro hermano, de la hermanita, de todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando. Amén. Y Él no nos hace desde el escenario de juzgar. Ellos pensaron que salieron, y dice la Biblia que ellos salieron al encuentro. Antes de que usted ore y suplique, ya Dios está atento, porque era necesario Jesús pasar. Y la Biblia dice que ellos salieron al encuentro. Señor sabía que yo iba a salir al encuentro, por eso pasó. Porque tal vez en la distancia ellos veían las campañas que hacía Jesús y desde lejos saltaban, miraban y miraban y miraban y miraban y miraban. Pero ¿qué pasó? No podían acercarse. No podían acercarse. No podían acercarse. ¿Qué crees en tu vida? Que no te deja acercar a Jesús. Acuérdese que la lepra es consecuencia del pecado. Y el apartarnos de Dios para darnos un break, para darnos un tiempo y decir, Dios no tiene cuidado, Dios no se preocupa por nosotros, Dios me entiende, Dios es misericordioso. Claro que todo lo que usted está diciendo es verdad, Dios es misericordioso. Ahorita lo leemos. Claro que Dios es misericordioso, Dios lo sabe. Yo lo sé. El diablo cree y tiembla. Pero, ¿qué te lleva? ¿O qué me lleva a mí a no recibir un milagro del Señor? ¿Qué te lleva a no tener una relación con Dios como yo no pueda tener relación con la familia? ¿Qué te está limitando a ti o a mí? ¿Qué te está quitando el pecado? Porque ni siquiera el diablo. Que no puedas disfrutar, sencillamente porque estás pecando. Porque no le estás dando la gloria al Señor. Yo ya le puse el ejemplo mío. Cosas que nunca había hecho antes de ser cristiano, las hice después de que fui cristiano, vergonzosamente. Por la infinita misericordia de Dios que estoy de aquí. Pero con dolor, con cicatrices, aún esperando. Y si no diciéndole, Señor, no estés culpable, no, porque no podemos culpar a Dios de algo que nosotros mismos propiciamos y terminamos. Dios le dijo a Job, cíñete como un hombre y hablemos cara a cara. Porque él trató de reclamarle al Señor y el Señor le dijo, a Dios no le podemos reclamar nada, solamente pedirle misericordia y reconocer nuestras faltas. Los 12 leprosos estaban ahí, aislados. ¿Estás aislado? Te aisló la economía, se te aisló la relación, se te aisló tu felicidad, estás aislado de la compañía y te sientes solo, sola. ¿Cómo se sentían ellos? ¿Cómo te puedes tú sentir sin Dios? ¿Cómo me puedo yo sentir sin Dios? Y le cuento, es horrible. Es horrible. Yo no cambio mi vida imperfecta
por si alguien me va a señalar. Yo nunca me he olvidado imperfecta, sumergido en la perfección de Cristo, porque el perfecto es Él. Ninguno de nosotros somos perfectos, Él sí. Yo no cambio esa vida. Y dice el Señor que cuando iban, le salieron al encuentro y gritaron y clamaron. No te queda a ti, sino a ti y a mí clamar, gritar desesperadamente, pidiendo misericordia. Dice que salieron al encuentro de Jesús, pidiendo misericordia. Jesús no le recordó el pasado, como estamos acostumbrados a nosotros. Es que eso es por esto, eso es por eso, yo se lo dije. Y en vez de ser bendición, somos como los amigos de Lot, poniendo el dedo en la llaga. Por eso cuando usted vea que alguien cayó en pecado, que alguien no anda rectamente, no le recuerde lo que ya sabe. Llegó la niña de embarazo que cometió sobre. Vea, yo se lo dije o no se lo dije. Ya ella lo sabe, ya no necesita que le digan eso. Ustedes conocen al muchacho que está en la cárcel, que trabaja con nosotros. Yo hablo con él me llama. Y yo no le estoy recordando, es que merecido te lo tienes. No. Van a predicar a la iglesia, en la casa, le digo, métase por Dios mío. Porque me dice así, ya, vea, uno recibe aquí lo que tiene. Y él mismo dice lo que está sufriendo por eso y las consecuencias. Mío, ¿se acuerda que yo se lo decía a usted? Ojo con esto. No, ¿para qué? Y la iglesia es experta aún desde los púlpitos dando sermones de una santidad imposible que el hombre puede alcanzar si no es Dios. Porque lo primero que te dicen es: usted no tiene testimonio, usted no tiene fruto, usted tiene, porque en la iglesia dice, usted para ser un cristiano tiene que producir fruto. ¿El fruto de qué? Y empiezan a enumerárnoslos. Entonces desde ahí, desde la silla, de lo que me está escuchando, a ese hombre así como yo, santo, mire la aureola, dice: yo quiero ser como él, pero no saben que él también tiene luchas. Entonces usted hace una imagen y hace el hombre referente suyo es el pastor. No, yo no soy su referente. Su referente y mi referente tiene que ser Cristo. Amén. Nadie más. Entonces resulta que vienen y nos enseñan. Jesús no le enseñó solo a los leprosos. ¿Dónde están tus frutos de salvación? Tienes que producir fruto. Si el fruto no lo produce usted, hermano, el fruto no lo producían los leprosos. El fruto lo produce el Espíritu Santo. La palabra lo dice. El fruto del Espíritu Santo. Enumérame 3. Amor. Bondad, paz, benignidad, templanza, dominio propio. Y nos ponen tareas imposibles de alcanzar nosotros, los hombres. La misma palabra dice: si elijo libertades, seremos verdaderamente libres. Amén. Y venimos con una religiosidad y nos ponen cargas imposibles de cargar, de llevar. Jesús no cogió a los leprosos y los señaló: venga, son 10, ¿no? Entonces venga, uno por uno, cuénteme, ¿qué fue lo que usted hizo, papito? Cuénteme qué es lo que usted hizo para merecer, porque esto no es gratis. No. Usted tiene que ser como yo. No, jamás. Un predicador, ya no lo menciono porque ya no es de mis adeptos y no es que lo haya desechado, pero decía: el ejército más cruel es el ejército cristiano, el pueblo cristiano, porque el ejército del mundo, cuando un soldado cae herido, dan la vida por rescatarlo y restaurarlo. Pero el pueblo, los soldados, un soldado cristiano cae, él mismo lo aplastan, lo señalan. Jesús no hizo eso. Jesús vino y los miró a los 10 leprosos y miró su condición, las consecuencias del pecado. Mira, el que tiene el Espíritu Santo, el que tiene a Cristo, no señala, mira la condición, se pone en el lugar de otro. Si recibió misericordia, da misericordia. Si recibió amor, da amor.
Y Jesús era el hombre lleno de amor, mandado por Dios, en una condición de hombre, pero también de Dios. Pero estaba presentado en condición de hombre, para que usted diga, bueno, más. No, nosotros también tenemos la capacidad, si el Espíritu Santo mora en nosotros, de hacer lo que hizo, pero sin esforzarse. Por eso se dice que tenemos que nacer de nuevo, y para nacer de nuevo necesitamos al Espíritu Santo que habite en nosotros. Estos hombres estaban totalmente aislados, y Jesús se encuentra con ellos. ¿Y qué tuvo? Señalamiento, misericordia. Tuvo algo que se llama fidelidad por lo que vino a hacer, por cumplir su tarea. Fidelidad por lo que vino a hacer su tarea. Fidelidad. Cuando hablo de fidelidad es porque Dios lo mandó a una tarea, a morir en la cruz por nosotros, a salvar lo que se había perdido. Amén. Y Él fue fiel a su llamado. Él fue fiel a su propósito. Él fue fiel a morir por usted y por mí, sin que usted y yo lo mereciéramos. Amén. Entonces ve a esos dos, y no me ha muerto. Y lo ve. ¿Y qué le dijo? Alguien que me recuerde. ¿Qué les dijo? Que se fueran a presentar al sacerdote. ¿Por qué? Porque resulta que el pueblo de Israel, la lepra era considerada consecuencia del pecado. No está enumerando si fue suicidio, si fue muerte, asesinato, adulterio, no sabe. Pero era consecuencia del pecado. Jesús no cogió a uno y lo clasificó y le dijo, venga, usted es el que menos pecó, usted lo va a hacer más rápido. Jesús no actúa de esa manera, con conceptos humanos y esquemas humanos. Jesús tiene misericordia, por naturaleza tiene amor. Amén. Y dice que Él les dio unas instrucciones. Y la primera palabra que Jesús les dice, id. Id. La palabra id significa ir, avanzar, adelantarse, moverse. Y el Señor hoy te está diciendo a ti y a mí, ¿quieres seguir con la lepra? Y yo sé que ninguno quiere seguir con la lepra. El Señor dice, id. Sacerdotes representaban, es una tipología de la suprema autoridad enviada por Dios. La autoridad más alta que podía tener el hombre era un sacerdote. Y Jesús estaba simbolizando el respeto y el reconocimiento de la autoridad, diciéndole, id y presentados a los sacerdotes. Porque había unos rituales donde usted tenía que aislarlo 8 días. 8 días aislarlos. Después de que usted fue sano. Entonces, Él les miraba desnudo, desnudo, el que tenía la lepra, y le miraba minuciosamente. Si tenía algo, vuelva y purifíquese. Era un ritual. Y el Señor te está diciendo a ti y a mí, ir. ¿Para qué nos dice el Señor ir? Para que la vida se nos dañe más, para que vivamos una vida más aburrida, una vida de cadenas, de prisión, de dolor, de escasez, de muerte, de enfermedad. No, el Señor le está diciendo ir, porque quería hacer algo que se llama, porque Cristo es experto en restituir lo que un día te quitó el enemigo. Amén. Así es. Y cuando Él te dice ir, solamente lo único que te cuesta hacer, lo único que te puede hacer es obedecer. Y cuando Él decía ir y preséntate ante el sacerdote, está diciendo, vuélvete al primer amor. Si no conocías al sacerdote, te voy a mostrar cuál es el conducto. Hay un sacerdote, hay un rey de reyes, un señor de señores, hay alguien que intercede por ti, hay alguien que da la vida, va a dar la vida por ti, que se llama Cristo. Es sumo sacerdote. Así es. Y dice que de los 10, mientras ellos iban, mientras ellos caminaban, mientras obedecían, y le quiero decir algo, mi vida cambió en muchos aspectos de mi vida cuando aún realmente yo empecé a ir, a caminar y a irme al sacerdote.
Y cuando habla sacerdote, volver en la comunión con Dios, en volver a orar, en leer las escrituras, en obedecer la palabra. No venir a hacer show dentro de la iglesia y que porque yo canto, que porque usted predica, porque yo predico. No se trata de activismo dentro de la iglesia, se trata de tener una relación entre usted y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Eso estaba hablando Jesús. Y presentados ante el sacerdote, y tener relación con el Padre, y tener relación con el Espíritu, y tener relación con el Hijo. Levantar otra vez ese altar, porque lo único que te da protección es la presencia de Dios. El resto, hermano, aquí estamos nosotros de paso. Sabemos el que tenga a Dios y no lo tenga, pero estamos de paso. Usted puede vivir como cristiano siendo salvo y siendo miserable. Mi vida empezó a cambiar interiormente cuando yo empecé a caminar. Y les cuento, usted ahí no vuelve a escuchar. Y predicaba el evangelio. Y era pastor. Pero no había ido. No había obedecido. No me había dirigido. Porque Él trazó un camino. Porque Él les dijo, vayan y preséntense ante el sacerdote. Y dice que mientras ellos iban caminando, obedeciéndole al Señor, fue desapareciendo la lepra. Esa deuda, yo tuve una deuda, 58 millones de pesos. Y el Señor dice así: no es mentira, no es mentira. Por eso cuando alguien me debe, yo me hago loco. Porque si Dios me perdonó mucho, ¿cómo no voy a perdonar yo lo poco? Ahora más que le preste no me pague, ¿no? Me está entendiendo. Y crea la iglesia. Y empecé a caminar. Ahora no me vaya a decir es que yo soy el referente suyo. No. Te estoy diciendo que mientras usted vaya y ponga en práctica la palabra del Señor, usted va a ser bendecido por todas las áreas. Mi hogar se restauró. Tengo menos problemas que antes. Pastor, ¿tiene luchas? Claro que tengo luchas. Porque mientras estemos vivos vamos a tener luchas. Pastor, ¿tiene debilidades? Claro que tengo debilidades. Pero sé el camino, sé el consejo que Cristo me dijo: ir y presentarse al sacerdote. Yo voy ante el sacerdote. Yo todos los días voy a los pies de Cristo. Equivocado o con un día lleno de victoria donde no le fallé al Señor. Porque qué bueno es acostarse cuando uno no le falla todo el día al Señor. ¿Sí o no? Pero qué malo es acostarse sin darle la cara al Señor, porque la embarramos. Peor. Entonces me acuerdo las palabras que Jesús le dijo a los leprosos: id y presentaos ante el sacerdote. No importa lo que hagas, preséntate ante el Señor de rodillas, diciéndole lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo. No importa que no puedas, anda, camina con Él. ¿Para qué? ¿Y qué más? Restaurar, ir hasta la raíz de lo que sustenta tu pecado y se cortar esa raíz. Y ellos iban en camino. Le arregló la economía, le arregló el hogar, cada paso que daba, pues digámoslo así, iban a caminar el hogar, la economía, la salud. Pero no se habían presentado ante el sacerdote. Recibieron el milagro los 10. El milagro que Dios estableció, porque lo que Dios determina no se vuelve para atrás. Él llevó a cabo su milagro, porque ellos iban caminando. Para que tú tengas el milagro, primero tienes que obedecer. Y ellos creyeron en su desespero, porque no tenía esperanza. Tal vez tú no tengas esperanza. En su desespero, ellos confiaron en Dios. Iban caminando. Cuando se les resolvió el problema, dice la palabra, Jesús dice: ¿y dónde están los otros 9? Resulta que los 9 que tenían lepra eran del pueblo de Dios y conocían la palabra y conocían de Cristo y conocían de los sacrificios.
¿Dónde están los 9? ¿No eran 10? ¿Y por qué este samaritano? Y la palabra samaritano, yo les expliqué el domingo, creo que les expliqué. Samaritano eran dos pueblos. Era un pueblo, Israel estaba establecido geográficamente donde se encuentra ahora. Y resulta que los samaritanos venían de por allá de otro lugar y se establecieron en un monte donde era sagrado para los judíos. Y tomaron como posesión ese lugar. A los judíos no les gustó mucho. Y ellos quisieron hacer alianza, los samaritanos, con el pueblo de los judíos, del pueblo de Israel. Y ellos no quisieron, lo rechazaron porque ellos adoraban a Moloch, por decirlo de esta manera, y a Dios. Había un secretismo, o sea, una fusión de varias deidades que como la Iglesia Católica hoy. Entonces ellos eran muy celosos. Creo que si yo hubiera sido ellos también tendría la misma posición. Y porque nosotros a veces tomamos a los judíos, a los fariseos y los lapidamos. Pero yo le preguntaba al Señor reflexionar, si a mí me llega a pasar esto, en ese momento yo creo que haría lo mismo. No me uno al yugo desigual. ¿Es así o no es así? Ellos construyeron un templo, porque el templo para los judíos era poderoso, era un lugar de adoración. Entonces viene y ellos construyen y siguen adorando. Adoraban allí a Dios y a Moloch, por decirlo. Y acá, o en el otro lado, adoraban a los israelitas. Y había una competencia. Como cuando me dicen aquí en la iglesia, pastor, ¿cómo le parece que allá a las 2 cuadras colocaron una iglesia? ¿Yo qué les digo? ¿Qué les he contestado a ustedes? Gloria a Dios que llegaron refuerzos, si son de sana doctrina. Y han venido muchos y se han tenido que ir. Yo no les he dicho que se vayan, ni les he dicho que se queden. Y nosotros llevamos aquí ya 17 años. Resulta que esos seguían predicando. Hubo un hombre, recuerdo que era Juan el Carro, no recuerdo quién era, algo parecido, y con su ejército destruyó el templo de los samaritanos. Y ellos no se podían ver, ellos no podían ni siquiera mirarse, porque pasaban la calle. Y ellos, destruido el templo, después levantaron un altar y siguieron adorando. Y ellos no se podían ver entre sí. De ahí viene la parábola, ¿se acuerdan de la mujer samaritana que apareció en el estanque? Jesús, ¿qué hizo? Rompió todos los esquemas. Toda la religiosidad la rompió, donde Jesús le dice, ¿me das agua? ¿Me das para beber? La samaritana se escandalizó. ¿Usted cómo se le ocurre pedirme agua a mí? Si yo soy samaritana y entre nosotros no nos podemos ni ver. Porque la mujer fue en las horas de la tarde donde no había nadie, para no encontrarse y no tener que hablarle. Como cuando usted, mentira, aquí no, eso es por la iglesia, cuando usted ve a alguien que no le cae bien y usted tiene que voltear la cola, como para no saludarle ni todo. Esto no parece familiar, ¿cierto? No, aquí no pasa, ¿cierto? En la China lo mismo. No me lo trago, no me la trago, no lo paso por aquí, no lo puedo ni ver. Lo mismo. Resulta que Jesús le cuenta a la muchacha su historia, su vida, y le deja ver su amor. Y conocemos la historia de 5 maridos has tenido, el que tienes a un tu marido. Y esa mujer dice, este es profeta. Como ellos también, los samaritanos, han esperado a un Salvador, pero no lo esperaban de la misma manera que los israelitas. Entonces vinieron y esa mujer creyó, este es, lo identificó, y fue la primera evangelista. Y salió corriendo, encontraba al hombre de Salvador, y fue y predicó. Y Jesús la pone como ejemplo al pueblo de Israel. Pone como ejemplo al buen samaritano. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Había un lugar donde tenían que pasar tanto los sacerdotes del pueblo judío, del pueblo de Israel, como los de Samaria. Tenían que pasar, y entre ese cruce dice que un hombre fue atracado en el camino, lo tumbaron, lo dejaron casi moribundo, y que pasaban los sacerdotes del pueblo de Israel, pero no podían ayudarlo. ¿Por qué? Porque había una tradición en el día sábado, en el día de reposo.
Y no les importaba si se morían. Saben que si los dejaran morir, Dios tiene el poder para poderlos resucitar. Pero ¿saben qué rescata el Señor ahí? Esto tiene que ver con la prédica. Esto tiene que ver con lo que voy a hablar del leproso. Y dice que estos sacerdotes, el problema no era que llevaran la ley así, sino que ellos eran hipócritas. Porque ante la gente mostraban una cosa y ante al contrario, ante la sociedad mostraban algo, y en su vida íntima, donde nadie los ve, eran otras personas llevando doble vida. Porque el día de reposo, escuche bien, cuando se les caía un burro, se les caía una oveja y estaban en el peñado, daban su vida por rescatarla porque les representaba billete. Y la oveja no podía decir: el sacerdote me ayudó, el hermano me ayudó. En cambio, el que estaba tirado en el piso, el que se estaba muriendo, donde lo hubieran ayudado, hubiera dicho: el sacerdote, y había muerto. Porque me ayudó el día sábado, porque violó la ley. Y tal vez nosotros aquí somos muy religiosos y tenemos que romper con esos esquemas. Entonces me dice: ¿cuál fue el mejor samaritano? Me dice: ¿cuál fue el mejor? ¿Cuál de los otros tuvo misericordia? El buen samaritano, el que el pueblo peleaba con él. Porque Jesús venía a romper esquemas. Jesús no quiere que alguien venga. Mire, por ejemplo, usted sí conoce al Señor, si Dios le ha dado amor de amor. Usted no puede dar amor si no tiene. Usted no puede coger a la gente y hacer como hacían los judíos, como mucha gente hoy en día. Ven a alguien caído, hermano, y lo rematan. Pobrecito, que muera. Mándate a que lo llevo. Y Jesús está rompiendo esquemas. Donde dice: ¿cuál fue el mejor? El que tuvo misericordia, el buen samaritano. Les está entregando, diciendo: miren, ustedes que me conocen, que tienen la ley, que tienen el libro de Moisés, que tienen el libro de Josué, donde está la venida mía, por decirlo así, les estoy haciendo una exégesis de lo que habla. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Les habló y le dijo: no, yo no vine a señalar al pueblo, yo vine a morir por el mundo entero, no solamente por ustedes, sino por todo aquel que en mí cree. Amén. Y resulta de que viene la tercera escena, la que estamos hablando, la de los 10 leprosos. Apareció uno. ¿Y de dónde era el que apareció a glorificar al Señor? Samaritano. Y hacemos la vigilia y nadie vino. No tengo donde congregarme y aquí hay sillas. El buen samaritano solo vino a glorificar al Señor. Se postraba glorificándole. Y dice: ¿y dónde están los otros 9? Y el Señor te dice hoy a ti: ¿dónde estás? Este hombre samaritano tenía más fe que el que viene al culto cada 8 días, que el que predica, que el que canta, que el que le da comida a los pobres. Porque no se trata de activismo, de hacer, sino de tener a Dios en su corazón. Porque eso te lleva a hacer no lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Ese hombre fue, escúcheme, y se postró delante del Señor. ¿Qué haces tú cuando Dios te bendice? ¿Qué haces tú cuando Dios hace? Restaura un hijo, restaura una familia, restaura tu economía, te da salud, te da vida. Mire, yo siempre lo digo a ustedes y lo digo con todo, no lo digo para hacer trompeta, pero yo siento en mi corazón un gozo cada vez que abro mis ojos, todos los días. Por muy cortico que sea, que lo primero que haga es levantar mis ojos: Señor, gracias por este día, te amo, mi Señor, te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias. Después voy a hacer lo que tengo que hacer y me pongo a orar. ¿Sabe por qué? Porque eso te lleva a hacer no lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Ese hombre fue, escúcheme, y se postró delante del Señor. ¿Qué haces tú cuando Dios te bendice? ¿Qué haces tú cuando Dios hace? Restaura un hijo, restaura una familia, restaura tu economía, te da salud, te da vida. Mire, yo le voy a hacer lo que tengo que hacer y me pongo a orar. ¿Sabe por qué?
Porque ¿quién soy yo para que Dios me visite? ¿Quién es usted para que Dios se acuerde de usted y de mí? A veces somos tan igualados. ¿Por qué a mí? ¿Dónde están los otros 2 y 9? ¿Sabe qué pasa? Que los otros 9, el milagro los ahogó, porque querían volver a retomar su vida. Y está bien que usted quiera retomar su vida y gozar la vida, pero el primer mandamiento dice que es un mandamiento, no es una opción, es amar a Dios sobre todas las cosas. Y ellos no lo entendían, el samaritano sí. Por encima del que estaba postrado en uno solo, ni siquiera pensó, sino ya estoy sano, ahora ya puedo ir, me va a quedar tiempo para estar con mi esposa, para estar con mis hijos, para volver a tomar mi empresa, para volver a tomar mi empleo, para volver a velar por mi familia, para volver a tomarme esas sopitas, ese sancocho, esa comida. Me tendrá tiempo. Mientras tanto, ahora, Señor, gracias Padre, gracias Señor, gracias Padre, soy sano, Señor. Se nos olvida que, mire, yo vivo tan agradecido con mi papá, y donde pueda postrarme, yo me postro, no importa quién me vea, y le digo gracias Señor. Trato de hacerlo donde nadie me vea, no porque me dé vergüenza. Yo a veces llego al local y usted no, un momentico, Padre, gracias por esto, Señor. Estoy en mi casa y me adoro en la cocina, gracias, y hago un inventario de lo que era mi vida sin Dios y lo que es mi vida ahora. Y no por lo que tengan, por lo que no tengan, es porque Cristo tiene que ser el centro de mi vida. Amén. Porque aprendí, tenemos que aprender. Este samaritano aprendió que era necesario amar al Señor. Cuando la samaritana le dijo al Señor que ellos adoraban en ese monte, ¿se acuerdan que hay 2 montes, no? Está el monte donde los samaritanos y está el de los judíos, y era una competencia, y el Señor le habla de la adoración a él, y dice, Señor, pero es que la adoración, escúcheme, la adoración de nosotros tiene que ser allá en ese monte. Y Jesús le dice, hija, con amor, vendrá el día donde los verdaderos adoradores, wow, descalificó a los samaritanos y descalificó a los israelitas. No estaba satisfecho con esta adoración de los sacrificios de ninguno, porque vendrá el día que ni allá ni en Jerusalén, sino donde llegará el día, la hora donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No importa en el trabajo, en el baño, haciendo lo que usted está haciendo, adoren. Padre, gracias Señor, Espíritu Santo, gracias Señor. Padre, mire, usted no necesita de que yo le dé una clase para que usted hable con papá Dios. Hable esas 2 palabritas, háblalo con sinceridad. No son palabras religiosas donde nos enseñan formas. Usted tiene que madrugar a las 3 de la mañana, porque Dios a los que mañana lo buscan lo encuentran. Eso es fuera de contexto cuando no lo toman de verdad. Porque si yo estoy enfermo, si trabajo en la noche y me acuesto y me levanto a las 3 de la tarde y lo hago con amor, ahí está Dios. Hay que aprender a entender las Escrituras. Es tu corazón. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu, y no por lo que usted crea, no por lo que usted sienta, no por lo que yo sienta, ni crea, ni mi cultura, ni mi tradición. En espíritu, y lo que está escrito, la verdad, es la palabra. Ahí nadie te va a engañar, nadie te va a sesgar ese camino. Dice la palabra que estos vieron que estaban sanos, y como el que le pide algo a Dios y Dios se lo da, quedan adorando el milagro y se olvidan del que les dio el milagro. Ni siquiera se presentaron ante el sacerdote.
porque implicaba 8 días. Y tal vez estén viendo, no, de pronto me quedó altito y le dije, ese sacerdote me devuelve. Y se fueron. ¿Qué dice la escritura terminando ahí ese pasaje? Que yo lo miro por ustedes. Lucas. Y miren lo que dice tan hermoso. Lucas 17:11. Quiero terminar con esto donde dice Lucas. Tomando la palabra, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino ese extranjero. Y le dijo: levántate y prosigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Oiga, yo quiero que entienda algo hoy aquí. Mire. Jesús le dice: levántate, tu fe te ha sanado. Levántate y ¿qué? Levántate y prosigue. Hay gente que recibe el milagro y se queda estancado en el milagro y ni para atrás ni para adelante. Jesús le está diciendo: prosigue. Sigue adorándome, sigue leyendo las escrituras, sigue haciendo el bien. Miren qué profundo lo que Jesús le dice. Otros dirían: no, pues ya, que mire, yo con invocar el nombre de Jesús, con eso tengo. Yo con eso ya estoy tranquilo. Yo ya diezmé, yo ya ofrendé aquí. Y muchos entran en una zona de confort. Este hombre, postrado de rodillas, quería estar postrado de rodillas y quedarse en esa posición en una zona de confort. Una zona de confort es una zona de conformismo, donde me conformo ya con lo que tengo. Jesús no lo dejó que se conformara con estar de rodillas, sino que le dije: levántate y prosigue a lo que te mandé. Vete del sacerdote, haz lo que te mandaba a hacer. Y el Señor en las escrituras, cuando Él dice: busco verdaderos adoradores que me adoren en espíritu, cumplir su palabra. Porque la ley no la vino a abolir, sino que nosotros la cumpliremos. Prosigamos. Si el Señor te libertó de esta deuda, si el Señor te levantó de una enfermedad, si el Señor te restauró el hogar, si el Señor te restauró el ministerio, si el Señor te hizo cosas que tú veías perdidas, donde no había esperanza, no te quedes con el milagro, porque el milagro se queda aquí. Porque como dijo Eclesiastés, todo es vanidad de vanidades. Prosigue, porque lo único que nos queda, el cuerpo se queda, la casa se queda, el carro se queda, lo que tienes se queda, tu pelo se queda, esa sonrisa bonita se queda. Lo único que te lleva es proseguir a la meta, a la vida eterna juntamente con Jesús. Todos está aquí de paso, todo lo que tenemos aquí, solo de paso. Y el Señor le está diciendo al hombre: no se conforme. Pero la iglesia, nos conformamos con la Biblia, nos conformamos con venir el domingo a la iglesia, y la vida la vivimos libres, haciendo lo que queramos fuera. Porque aquí todos somos santos. Y afuera vienen los retos, vienen los desafíos. Y el Señor dijo: siga, pero no siga el camino que siguieron los otros 9. Porque como se me postró, Jesús tenía la seguridad que iba a seguir, a presentarse ante el sacerdote. Y no se iba a presentar ante el sacerdote de los judíos. ¿A dónde se iba a presentar? Al sacerdote de los samaritanos, que adoraban otros dioses. Pero con ese testimonio, Jesús destruyó, no como lo hizo Juan el Cana, sino como lo hizo Jesús, destruyó conceptos. Porque Dios no quiere destruir la persona, porque Dios no quiere destruir los templos con violencia, sino con amor. Eso hizo Él, pues se presentó allá ante su comunidad samaritana y vio que el Dios que adoraban los israelitas era el Dios verdadero. Porque ya no había un solo predicador, había dos. El leproso, que fue hasta allá y vieron la gloria de Dios a través de ese leproso samaritano, y la mujer que fue a predicar el evangelio.
Y el reverso el Señor lo remata poniéndole la parábola del buen samaritano. Delante del Señor no hay judío, no hay griego. Todos somos iguales. Él quiere derramar su misericordia. Yo no tengo problema cuando estábamos, ¿se acuerdan de la iglesia del camino? Yo metía locos y los abrazaba porque eran los guías de la calle. Y me iba mucho loco. No meta más loco. Y yo, ¿a quién voy a meter? Si son los que necesitan, esos son los únicos que me hacen caso, los demás pasan del hecho. ¿Cuántos de nosotros queremos proseguir? Yo no quiero verme más viendo los milagros, viendo las señales de Dios, viendo de que Él es real y seguir mi vida como la llevo, como le hicieron los otros 9. Recuperaron su identidad, recuperaron su familia, recuperaron todo y su salvación. Dios iba por sus almas, pero Dios no forza a nadie a ser salvo. Juan 3:16 dice, ¿cómo? Porque de tal manera no Dios amó. ¿Por qué qué? De tal manera amó. Esa palabra de tal está hablando de lo de la cruz. ¿Qué ha dado su Hijo unigénito? ¿Para qué? Para que todo aquel que Todo aquel que cree, en él crea, todo aquel que en Él cree, no se pierde. se encargue de él. Porque hay una diferencia, y yo hice ese estudio, en decir todo aquel que en Él crea, es diferente. Porque es la fe tuya. Y cuando está hablando de todo aquel que en Él cree, está hablando de la fe, de lo que Él hizo en la cruz. Porque Él también tuvo necesidad de tener fe para llevar el sacrificio. Amén. Y ya no es por mis méritos, porque todo aquel que en Él crea, no, todo aquel que en Él cree, es mi fe. Versus todo aquel que en Él cree. Misericordia, fidelidad. Amén, que es diferente. ¿Ah? Y así está escrito. Y así está escrito. Todo aquel que en Él crea. Cree. Ah, cree. Es un imperativo. Claro, todo aquel que en Él cree. ¿Usted cree en quién? En mí. Si usted cree en mí, cejo. Ya saben del resto. Si usted pone los ojos en mí, yo solamente, y no lo digo como con desprecio, yo solamente soy como un bafle que emite el sonido y que necesita de ese sonido y la misericordia de Dios. Igual que ustedes, yo necesito todos los días de Dios. Lo único que yo tengo aquí en este altar es más responsabilidad de ustedes y apretar los dientes muchas veces para no parar nada. Es lo único que me diferencia. Pero en la misericordia y el favor de Dios, todo lo necesitamos. Conclusión del tema. No se quede con el milagro. Obedezca la palabra y su vida va a cambiar. Mi vida va a cambiar, tu vida va a cambiar. Amén. Tu vida va a cambiar. Reflexiona por lo que estamos hablando hoy. No es la alabanza, es la palabra. Porque si movemos las emociones con alabanza, también te puedo mover las emociones como nos las movían en el mundo con la música que nos gustaba. Es la palabra la que nos transforma. La alabanza te pone un momento, un tiempo de gozar delante de la presencia de Dios, pero no te va a transformar como la palabra nos transforma. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Con su palabra. Bendecimos en el nombre de Jesús. Si tú crees que esta palabra es de bendición para ti, compártela con tus amigos. Dios te bendiga y que Dios prospere en todos tus caminos. Iglesia Cristiana Santo Monte de la ciudad de Cali. Bendiciones en el nombre de Jesús.